obra de creación, obra de distinción, obra de ornamentación. La obra de la creación, los cielos y la tierra. San Agustín entiende por cielos todas las criaturas espirituales, el cielo como morada de Dios y de los ángeles y los ángeles mismos. Por tierra, todas las criaturas materiales, aún en estado informe, como hemos dicho. Santo Tomás de Aquino precisará un poquito más. Dirá que cielos tiene, en el texto del Génesis, justamente, se puede usar como singular o plural, tiene tres significaciones, básicamente, pero están unidas y van en orden y son distintos niveles de profundización. Como que el texto la usa en tres modos diversos. Primer significado, morada de Dios y los ángeles, lo que se llama el cielo empírio, que viene de ignio, el lugar de morada de Dios. ¿Por qué decimos lugar? Es también un estado, sobre todo. Los ángeles no ocupan lugar, pero no olvidemos que también los bienaventurados estarán llamados a resucitar el cuerpo y alma allí, así que tiene un aspecto de lugar este cielo empírio. Bien, este es el sentido directo de la palabra de San Tomás, cielos, porque es el primer sentido en el cual el texto la emplea. Pero también tiene un segundo sentido el cielo sideral o siderio, el cielo de los astros, porque en Génesis 1:8, cuando dice que creó los cielos y los llamó firmamento, pero dio origen, perdón, hizo los cielos, ahí va a usar y hacer. Y, o sea que es un segundo significado del término cielos. Y después un tercer significado, el cielo atmosférico o el aire, al cual también llama cielo. Por tierra ya hemos dicho que entiende la materia prima o también informe. Una u otra, de acuerdo a cómo se entienda materia informe, puede también significar materia primera. De hecho, San Tomás tiene dos textos. Uno aquí, en este tratado de la creación corpórea, y tiene también un texto en el tratado de la creación general. El primero es en la cuestión 46, artículo 3, este segundo de la creación corpórea, cuestión 66, artículo 4, donde dice que las cuatro primeras cosas que fueron creadas es justamente el cielo empírio, los ángeles, naturaleza angélica, todo esto simbolizado por la palabra cielo, aunque hay una distinción que vamos a hacer después. El tiempo, porque se dice en el principio, y la materia prima. En un texto San Tomás habla de materia prima, en otro texto habla de materia corporal informe. Bien. Aquí es importante ver la precisión en los términos que se va a tener lugar ya del texto bíblico. Durante el desarrollo de los 6 días de la creación. Porque hemos dicho justamente que los verbos que se emplean son muy precisos. De hecho, se emplea el verbo bara, como hemos mencionado ya, traducido normalmente por crear. En 1:1 del Génesis, en el principio creó Dios el cielo y la tierra, para referirse a todo el universo y para la creación del hombre en particular, que ya dijimos que son las dos cosas que el texto de Macabeos subraya como hechas por Dios. En Génesis 1:27 se referirá al hombre y lo nombra 3 veces, emplea 3 veces este verbo, crear, para el hombre. Dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó, 3 veces en el mismo versículo. El segundo término es asa, y algunas de sus formas verbales, que se traduce como hacer, producir. Aparece 6 veces en el texto del Génesis primero, pero ya no para hablar de los cielos y la tierra al principio, ni tampoco del hombre, sino de la manufactura del firmamento que hace Dios, en el Génesis 1:7, de los 2 astros o luminarias mayores, de los animales terrestres, de las bestias del mar, todos elementos importantes en la creación, aunque no el fundamental. Otro verbo empleado es yasá, en forma de imperfecto, que significa literalmente formar, dar forma, como en Génesis 1:12, que forme la tierra hierba verde y plantas que den semilla y árboles que den fruto. Dar forma, o sea que ya se encontraban de algún modo
en la tierra, pero en potencia. Justamente esto coincide con lo de San Agustín, de las razones seminales, y coincide con el decir que ha sido creado primero algo en potencia. Realidades que se encontraban en la potencialidad de la tierra ya creada, pero aún tenían que germinar, producirse. En esta acción secundaria de dar forma sí hay un pasaje de la potencia al acto, con lo cual Dios puede haber usado intermediarios, o sea, otros seres ya creados, o los mismos ángeles, o los mismos elementos que con la acción externa de Dios o de los ángeles producen otro tipo de realidades. Se requiere también aquí la acción de Dios, pero ya no es una acción directa como la primera. No es una acción directa sin intermediarios absoluta como la primera. Cada uno de estos tres verbos, bara, asá y asá, expresan un matiz diverso cada uno y bien preciso en cada caso. Bien, la obra de distinción. En Génesis 1:2, la tierra, se dice que la tierra era informe, caótica y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. La expresión original en hebreo es tohu wabohu, para decir informe y vacía. San Jerónimo tradujo en la Vulgata como inanes et vacua, en latín. San Jerónimo traduce del hebreo en latín. Son términos precisos, porque el primero designa la informidad, la falta de distinción entre las cosas. El segundo designa el vacío o falta de ornamentación, cuando está vacío algo, no está ornamentado. San Tomás dice comentando este texto, que se entiende por tierra y agua la materia primera, que Moisés, como autor del Pentateuco, hablando a un pueblo rudo, no podía expresar sino por semejanzas de cosas conocidas. Por esto la expresa por distintos vocablos, y no la llama solamente agua o solamente tierra, para que no se crea que se trata de la verdadera tierra o de la verdadera agua. Tiene sin embargo semejanza con la tierra en cuanto sirve de base a las formas, y con el agua en cuanto es apta para recibir formas distintas. O sea, es muy importante, esto parece muy simple, pero San Tomás explica por qué Moisés, como autor del Pentateuco, menciona estos pares de realidades. Aquí tierra y agua, después hablará de cielos, ya ha hablado de cielos y tierra, hablará de aguas y aguas, aguas de abajo, aguas de arriba. Justamente está la distinción que se hace entre estas cosas. Pero ¿por qué? ¿Por qué esa dualidad? Justamente porque está hablando de algo en un lenguaje sencillo, que así podía entender la gente. Está hablando de realidades que conocemos a simple vista, pero no son propiamente el elemento tierra, el elemento agua, sino otro tipo de realidades, ¿no? Justamente no usa el término simple para que no se entienda que está hablando de la tierra como la conocemos o el agua como la conocemos. Bien, esta tierra y aguas en el relato de Génesis 1:2. San Agustín, habíamos dicho, entiende la informidad, la tierra que está informe, todavía, así informe y vacía, como privación de toda forma, o sea, es lo que llamamos la materia prima, está en potencia. Pero la materia prima no puede existir sola, según las reglas conocidas en filosofía, es pura potencia. Por lo tanto, la prioridad de la cual habla de esta materia, eso solamente no es temporal, sino que solamente es de naturaleza o de origen. Mientras que los demás padres entienden la informidad de Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba informe y vacía, como la materia en estado de caos, o sea, ya tenía una cierta forma. Puede ser lo que llamamos hoy materia incandescente, partículas en movimiento, a los que los científicos hablan de millones de partículas que estaban en el espacio aún no constituyendo ninguna sustancia concreta, o formando ciertas sustancias, pero no los cuerpos como los conocemos ahora. Y en este caso sí hay una prioridad temporal, porque estas cosas ya tenían su propia forma, solamente que luego van a desarrollarse en otras. Aquí abajo tenemos el mismo texto que hemos ya comentado sobre justamente
eh, cuando este hace relación a cómo Moisés usa los términos en el Pentateuco. Otro hito importante de la obra de distinción es la separación de la luz y de las tinieblas que está en Génesis 1:3, cuando dijo Dios que sea la luz y la luz existió. San Agustín justamente ha dicho que el cielo o cielos significa la naturaleza angélica aún informe, o sea, sin la gracia. Habíamos dicho que por cielos entendía tanto la morada de Dios, cielo empírico, y también los ángeles. Aquí justamente viene la distinción entre unos y otros. Porque cielo significaba también los ángeles, la naturaleza angélica, pero aún en estado informe. ¿Qué es un ángel en estado informe? Porque un ángel es una criatura viva, ya tiene su propia forma, y así es inteligente además. Bueno, justamente cuando ha sido creado en su naturaleza, aún sin la gracia de Dios. En realidad esta distinción es solamente de origen, no es de tiempo, porque el ángel fue creado en gracia de Dios también, pero no aún en la gloria de Dios. Tenía que pasar una prueba para llegar a la gloria de Dios. Así lo da como testimonio la tradición cristiana y el mismo catecismo. Justamente estos ángeles, cuando son iluminados, es cuando se hace la luz. Y es una acción simultánea a su creación. Son iluminados porque reciben especial conocimiento de Dios, con la gracia de Dios también. Los 6 días es la iluminación de Dios a la inteligencia angélica acerca de la obra de la creación. O sea que para San Agustín, justamente, que sostiene creación simultánea de las cosas en razones seminales, también los ángeles fueron creados simultáneamente, pero podemos distinguir en cuanto a su naturaleza la parte natural de ellos y la parte lo que reciben por gracia de Dios. Y esta luz significa justamente la iluminación que Dios hace a la inteligencia angélica y que va a ir haciendo a lo largo del texto del Génesis 1 sobre la obra de la creación. Por eso los días de la creación, y hubo tarde, hubo mañana. La tarde significa el conocimiento angélico natural, la mañana el conocimiento angélico ya en la gloria para aquellos ángeles buenos. Y dice Génesis 1:4 que separó Dios la luz de las tinieblas. Si admitimos, dice Santo Tomás, que las criaturas espirituales fueron creadas simultáneamente, entonces la separación de la luz y las tinieblas indican claramente la separación entre los ángeles buenos y los demonios. Estos últimos son designados por el término tinieblas, no en el sentido que hayan sido creados malos porque fueron creados buenos, sino en el sentido que Dios preveía el futuro y sabía que serían separados de la luz. El texto no dice que las tinieblas hayan sido creadas, sino solamente separadas. San Agustín comenta esto en la cuestión 67, Santo Tomás, perdón, cuestión 67, artículo 4. Bien, antes de pasar a otro hito importante, que es justamente la separación de las aguas de arriba y de abajo, San Tomás cita en la cuestión 68, artículo 1, una regla de San Agustín muy importante para la interpretación bíblica y exegética. Dice que en estas cuestiones hay que observar 2 normas. La primera, que a toda costa se mantenga la verdad de la Sagrada Escritura. O sea, aunque un texto sea muy difícil de entender, yo tengo que considerar que la Escritura es palabra de Dios, inspirada, por lo tanto no hay error en ella, es verdadera. Segunda regla, que pudiendo exponerse la Sagrada Escritura de varias maneras, porque se puede interpretar o exponer de varias maneras, nadie se aferre a una exposición con tanta obstinación que, si por razones ciertas resultase ser falsa, presuma que ese era el sentido de la Escritura para no ponerla en ridículo ante los infieles. Este texto está citando también San Agustín en su obra de Génesis, del Génesis a la letra. Bien, es una regla muy importante porque nos dice, por un lado, la Escritura es verdadera, pero hay que saber interpretarla. Y no hay que aferrarse a una interpretación, sobre todo si es privada. El mismo Nuevo Testamento dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, como por ejemplo hacen las sectas o hacen algunos protestantes, que si después esa exposición, ese modo de interpretarla, se viera que no es el más exacto, no sea motivo de burla a la Escritura para los infieles y además que les obstaculice a los infieles el acceso a la fe.
porque no tendría autoridad de escritura para convencernos. Y hecha esta aclaración pasa a la separación de las aguas, cuando dijo Dios en Génesis 1:6, haya una bóveda, firmamento en medio de las aguas, que separe entre las aguas y las aguas. Dice justamente que esta bóveda fue hecha en el cielo. Santo Tomás dice que es un pasaje difícil, pero aún así dice que es mayor, también citando a San Agustín, es mayor la autoridad de esta escritura que la capacidad del entendimiento humano. Por esto, cualquiera sea el modo y cualquiera sea estas aguas, no debemos dudar que éstas existen, que esas existan. O sea, quizás no entendemos del todo muy bien a qué se hace referencia con estas aguas de arriba especialmente, pero sea lo que sea, el texto está diciendo cosas que son exactas y verdaderas. Santo Tomás va a ensayar un intento de explicación diciendo lo siguiente: si por aguas entendemos no el elemento agua, sino la materia informe de los cuerpos, porque justamente está usado en plural y está usado doblemente, aguas y aguas, como quiere San Agustín, lo toma de él. En este caso, todo cuanto existe entre los cuerpos divide unas aguas de otras. O sea, todo lo que es materia informe que divide cuerpos de otros se puede entender por estas aguas, incluso en el espacio sideral. Pensemos en esas grandes formaciones de estrellas, de nebulosas, todo eso podría entenderse también como estas aguas. Y agrega en otro artículo, pues el cielo siderio separa los cuerpos diáfanos inferiores de los superiores. Todo se designa con el nombre de estas aguas. O sea que todo, incluso el mismo cielo sideral, el espacio sideral que hoy llamamos, en cuanto que distingue algunos cuerpos de otros, puede entrar bajo esta denominación de aguas, siendo, no obstante, un texto difícil. Bien, la obra de ornamentación es la tercera etapa. Esa expresión de Génesis 1:2, inades et vacua, en latín, habíamos dicho que significaba informe y vacía. La primera designa la informidad. La Biblia de griega de los 70 traduce invisible, cosa que se remedia con la aparición de la tierra seca, porque cuando está todo confuso no se ve cuando aparece la separación de la tierra seca. Por eso se dice en Génesis 1:9, reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar, de modo que aparezca la parte seca. La segunda expresión, vacía, designa justamente el vacío. La Biblia dice vacía. Se remedia con la aparición de la hierba verde. Génesis 1:11, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla y árboles frutales que den fruto, según su especie, cuya semilla está sobre la tierra. O sea, la tierra que estaba vacía, porque sin vida, empieza a poblarse al menos ya de las plantas. Hay aquí una distinción que hace Santo Tomás en otro momento de la Suma Teológica, pero también relacionada con este tema. Dice, según San Agustín, en el tercer día las plantas no habrían sido creadas en acto, sino sus razones seminales. En cambio, después del trabajo de los 6 días, tanto las plantas del paraíso como las otras habrían sido producidas en su actualidad. Aunque, justamente porque el texto dirá más adelante que aun cuando la tierra fue terminada, todavía no había plantas porque no había hombre que la trabajara, no había lluvia sobre la tierra. Sin embargo, acá se dice que creó las plantas. Entonces San Agustín va a decir que el primer texto hace referencia a que las creó en razones seminales, en potencia, el segundo a que ya aparecieron. Aunque dice Santo Tomás que según los otros doctores, todas las plantas fueron producidas en su perfecta actualidad en el tercer día, incluyendo los árboles del paraíso también. Y que cuando más adelante se dice que porque no había lluvia y porque el hombre no trabajaba todavía, la tierra estaba sin germinar, es simplemente una recapitulación de lo que había sido ya dicho en el pasado. Bien, el texto es muy largo, el comentario de la Génesis, hay una serie de toda la distinción que se hace de la creación de las distintas seres vivos. No lo vamos a ver ahora, ahí se usa mucho más el dar forma, como dijimos, el verbo dar forma. Pasamos a la creación del hombre muy brevemente, comentamos solamente alguna cosa aquí. Génesis 1:26 dice, dijo Dios, hagamos al hombre, Adam es el término hombre,
a nuestra imagen, a semejanza nuestra, y domine sobre las criaturas de la tierra. Se usa un plural, nuestra, porque es un plural de majestad, majestuoso, como si Dios hablara con los ángeles o hablara con su propia Trinidad. Los términos utilizados son Tselem en hebreo para imagen, aquí imagen, y Demut para semejanza. La expresión según su especie, que era común para la creación de los distintos animales, aquí cede lugar a esta otra expresión, imagen y semejanza, solamente usada para el hombre. En el caso del hombre, entonces, el sufijo es un posesivo que se refiere directamente a Dios, a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Comencemos por semejanza. Demut, semejanza, viene de dam, sangre, y significa la semejanza física. Hay un texto de Génesis 5 donde se dice que Adán generó a Set. Set es un hijo que nace después de la muerte de Abel, nace de Adán y de Eva. Y este hijo nace a semejanza de Adán. Bueno, es lógico porque Adán fue su padre, tiene la misma sangre. Es la semejanza física. ¿Qué pasa con Dios y el hombre? Dios no tiene sangre. ¿Por qué semejanza física? En este caso, semejanza física se refiere a aquello que lo hace más parecido a Dios, que es la gracia de Dios. El hombre fue creado con la gracia de Dios. Mientras que Tselem indica ya no una semejanza física, sino aquella que se hace aquella que hace que el nombre del Padre esté presente en la historia, las generaciones siguientes, como comunicar su nombre, comunicar su apellido, o simplemente recibir un sello. De hecho, Tselem significa también sello, que lo hace su representante, como un documento. Justamente Dios quiere tener su representante en la tierra, y eso significa la naturaleza humana que representa a Dios de algún modo, aunque muy lejanamente. Dios es trascendente, entonces necesita como un representante en la tierra. Génesis 1:27, hemos visto ya este texto, dice que el Señor creó Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, a su imagen y semejanza lo creó, hombre y mujer los creó. Crear, entonces, bara se repite especialmente en la creación del hombre 3 veces. El sentido siempre positivo es hacer aparecer algo nuevo, algo inesperado. Y se entiende de la acción divina y no tanto de la materia, porque la materia no produce cosas nuevas, produce lo que, con la acción de otro agente, lo que puede producir dentro de sus capacidades. En cambio, Dios puede producir algo nuevo, algo inesperado. Y finalmente el reposo de Dios, del cual se habla en Génesis 2:3, el último día. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó porque en él cesó de todas las obras que había creado Dios. Aquí también los términos son precisos, no son simplemente términos al azar. Bendecir está en relación con la multiplicación de los seres y con el gobierno divino del mundo. Dios bendice, hace que los seres se reproduzcan, que en su naturaleza se desarrollen plenamente, y al mismo tiempo los gobierna. Santificar, lo santificó, está en relación con el fin de la creación. Le da un fin a la creación, está ordenada. Y además dice que Dios cesó, descansó en el séptimo día de la medida que ya nada nuevo hizo, cesó, que no se encontrara ya preexistente en las primeras obras. Todo lo que a partir de ese momento se hace en el universo son cosas que ya existen y que, bueno, se van creando nuevos seres, ciertamente, pero de especies que ya existen. Además, porque Dios no tenía necesidad de las cosas realizadas, siendo dichoso en el gozo de sí mismo y en sí mismo. Si bien la obra de Dios continúa, con la conservación, ciertamente que en el blog de Biblia también damos un escrito en uno de los posts un poco más completo, un tema realmente donde se ve el gran talento de San Tomás como exégeta, al mismo tiempo encarnándose en la tradición de los padres y la tradición cristiana. Que tengan ustedes un buen día.